Bienvenidos de vuelta a Punto Económico y ahora nos acompaña el señor Carlos González Ávila. Él es gerente general de Enerconsul, una consultora en temas energéticos, y vamos a hablar con él sobre lo que está sucediendo actualmente en el norte del país con respecto al tema de los lotes petroleros. Buenas noches, bienvenido a Punto Económico. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. A ver, entiendo primero que hay hay dos posiciones posibles, hay dos opciones que pueden existir ahora con respecto a los lotes petroleros que tenemos en el norte del país y que vienen siendo explotados ya hace varios años, por privados. Una es, hacer que estos contratos se extiendan 10 años más, y la segunda opción es que el gobierno peruano haga una nueva licitación para que estos lotes petroleros puedan pasar, a manos de otros privados y de repente, tal vez, no lo sé, sean más productivos y eventualmente que pueda dar mayor cantidad de inversiones para aumentar la producción petrolera, que entiendo que es bastante baja en nuestro país. Sí, ¿Es así? Ese es el escenario. Estamos frente a una realidad un poco ya alarmante. La producción de Talara está la producción del país está en 60.000 barriles. Nosotros importamos procesamos casi 200. Y Talara se está cayendo la producción porque hay un grupo de lotes cuyos contratos se firmaron por 20 años y ya están cumpliéndose los 20 años. 2 años, 3 años, 4 años, en promedio 3 años se van a cumplir los plazos contractuales. Entonces, efectivamente hay dos alternativas que hacer con ese grupo de lotes. Una es licitar los lotes. Licitar los lotes, sin embargo, significa que el actual operador no haga nada hasta que termine y siga drenando los pozos que están en producción, pero ya no perfore pozos nuevos, porque ya no le va a alcanzar, el horizonte temporal ya no le va a alcanzar para recuperar la inversión de la perforación que haga. Licitar los lotes además significa, además de estos 3 años de no perforación, significa que el nuevo operador que gane la licitación, si es que no es el actual operador, va a tener que estudiar el área, ubicar los pozos que él va a perforar, tramitar los estudios de impacto ambientales de los pozos que él ha programado, en fin, todo un procedimiento que no le va a quitar menos de 2 años. Entonces vamos a tener, si nos vamos por la opción de la licitación, 5 o 6 años sin perforación de pozos. Entonces, si en estos momentos la declinación de Talara ya está declinando a más del 20 o 25% anual, cuando su declinación normal es del 7%, ante esa, inexorable fecha de terminación, la producción va a declinar más rápido todavía. Entonces, este conjunto de pozos, de lotes que producen ahora más o menos 6.000 barriles, producían en su óptimo de producción en conjunto más de 10.000 barriles, ahora están en 6.000 barriles, van a terminar dentro de 3 años en 1.500 o 1.000 barriles. Para luego nuevamente remontar, me imagino. Para me que imagino venga que alguien y comience recién a perforar y comenzar a subir la producción. Ahora sí, yo he leído hoy día en la mañana, por ejemplo, un comentario que decía que la producción es insignificante en relación a la producción del país. Sí. Estamos hablando de 6.000 barriles de 60.000, o sea, 10% no es insignificante. Pero no solo eso. Pregúntenle a Piura, o al gobierno regional de Piura, si lo que está perdiendo de canon es insignificante para ellos. Ya están perdiendo más o menos $2 millones mensuales de canon. Y si la producción sigue cayendo, es la región Piura y la región Tumbes las que van a afectarse. Ahora, el objetivo, ¿cuál es el objetivo país acá? ¿Qué es lo que al Perú le conviene? ¿Al Perú acaso no le conviene aumentar la producción? Obvio. Si ese es el objetivo final, aumentar la producción, que implica detrás, obviamente, aumentar el canon y las regalías probablemente para la región, y obviamente eso le beneficia al gobierno regional. ¿Cuál es el mejor camino para hacerlo? ¿Y por qué no se ha hecho, si estamos hablando de contratos de 20 años probablemente, donde yo recuerdo en la entrevista que teníamos la vez pasada, justamente me decía la cantidad, veíamos un cuadro de cómo ha bajado la producción de petróleo en los últimos años y cómo en algún momento fuimos exportadores netos de petróleo, y ahora somos importadores netos de petróleo. Felizmente que tenemos el gas como fuente alternativa de energía también. Pero, si queremos producir más, ¿por qué entonces en estos últimos años
que tenían 20 años de concesión, no se ha producido lo que se debió producir. ¿Por qué no? ¿Por qué estamos en 60 y tantos mil barriles por día? O en el caso del norte, de estos lotes en controversia, estos 5 lotes, entiendo, en controversia en el norte, tenemos 6.000 barriles diarios y no estamos en 10.000 barriles diarios, por ejemplo. Lo que pasa es que en esos lotes que van a terminar, se ha parado de perforar pozos, ya no se perforan. ¿Desde cuándo? Desde hará 2 años más o menos, bajó el ritmo y en estos momentos hay un solo lote que ha seguido perforando, que es el lote 76, que tiene regalía de 12.5%. Eso le permite seguir todavía, su límite económico está más lejano, porque la regalía baja le permite, claro, le permite bajar bajos costos, mayor rentabilidad, menos límite económico, entonces siguen produciendo hasta el último. Sí, pero los otros lotes pagan 50% de regalía. Obviamente que con 50% de regalía ya no perforan, pues, ya es antieconómico. Ahí pasamos a la segunda opción. La segunda opción es renovarle o extenderle los contratos a los que están actualmente. ¿Eso qué tiene de ventaja? Tiene de ventaja que mañana mismo comienzan a perforar, porque obvio, yo no le voy a decir te doy 10 años más para que sigas produciendo, no, te doy 10 años más, pero con la condición de que presentes un programa de inversión que signifique inmediata producción. ¿Pero por qué no lo hacen ahora? No lo hacen ahora por el 50% de regalía. No, aparte, no lo hacen por el plazo y por el 50% de regalía. La regalía es regresiva, es antitécnica, es disuasiva para la inversión. A ver, para entender, hay 2 problemas, entiendo. Uno es la regalía y otro obviamente es el plazo. Si yo sé que en 2 años me van a quitar la concesión, invertir hoy para explorar, para tener que medio año de extracción no tiene sentido económico, eso queda clarísimo. Pero usted me dice, hay el problema también del tema de la regalía, que es excesiva y probablemente sea antieconómico hacerlo. En el caso de que se extendieran los contratos y estos lotes petroleros se dieran a 10 años más a las mismas empresas que actualmente están, ¿eso qué implicaría? Implicaría, digamos, que obviamente tengan la ventaja de poder explotar el petróleo que encuentren con la exploración 10 años más. Perfecto. Pero en el caso de la regalía, ¿acaso no seguiría siendo antieconómico? Sí, sigue siendo. Entonces, y lo único que vamos a conseguir es que los contratistas vayan a yacimientos de alta productividad y bajo costo y no vayan a yacimientos riesgosos de baja productividad y alto costo. Entonces, o sea, lo que se tiene que hacer es una fórmula tal que el contratista pague regalías altas en yacimientos altamente productivos y regalías bajas en yacimientos de alto costo o baja productividad. Ahora bien, hay una ley, la ley 28109, ley de reservas marginales, que permite bajar las regalías a cambio de un programa de inversión. ¿Qué cosa hace esa ley? Esa ley convierte reservas económicamente marginales, o sea, reservas de cuya existencia se tiene absoluta certeza, pero no se sacan por costo. Entonces, lo que se le dice, esta ley 28109 le dice al contratista, si tú me presentas un programa de inversión para convertir reservas marginales en reservas económicas, entonces yo te bajo la regalía. Y por cada $1 que yo te baje de la regalía de acá al término del contrato, tú tienes que invertir $1.50 mínimo. Entonces, esa es una ley de incentivo a la conversión de reservas antieconómicas en económicas. La ley está existe. Vigente, está vigente. ¿Y por qué no se toma? En este momento hay un proyecto de ley en el Congreso que yo no entiendo por qué ha estado 3 semanas en el Pleno del Congreso y no se ha discutido. Me hace recordar a los romanos discutían el sexo de los ángeles y estaban los bárbaros invadiendo el imperio. Acá estamos igual, estamos discutiendo otras leyes y esta ley que es en realidad una ley de emergencia. Esta ley tiene 3 cosas. Uno habla de que para presentar un nuevo programa de inversión en aplicación de esa ley tiene que haber cumplido con los programas anteriores. Esta aclaración subsana una interpretación que se dio en la época anterior, 2006-2007, según la cual la ley de reservas marginales solamente se aplicaba una vez, lo cual es absurdo. La ley de reservas marginales tiene como objetivo reducir el déficit de la balanza comercial, aumentar la producción, aumentar las reservas, y eso sigue siendo una necesidad. El segundo dispositivo que está proponiendo este proyecto de ley es que los contratos que se firmaron por 20 años podrán extenderse hasta los máximos establecidos en la ley, que son 30 años. O sea, 10 años más que lo que se está buscando. Presentando un programa. Pero este programa que se presentarían con esta ley sí permite bajar la regalía. Pero la reducción... Con el proyecto. Con el proyecto de ley. De acuerdo, en realidad la ley existe. Lo que está haciendo el proyecto es reactivar su aplicación. Es decir, lo que usted me está diciendo es, ¿no están aplicando hoy la ley que sería beneficiosa porque están esperando que salga el proyecto de ley que baje las regalías? Aparte, no. ¿Eso es lo que necesario que se salga este proyecto de ley porque hay una interpretación
que está escrita por ahí, que dice que esa ley se dio para aplicarse una sola vez, entonces ya no se puede aplicar 2 veces en un contrato. Entonces esa ley, a pesar de que está vigente, no la se puede interpretación es inaplicable. Claro, y es inaplicable sin haber sido derogada por la interpretación de algún glorioso que... Eso quiere decir que los pozos actualmente ya han tenido una aplicación anterior a esa ley, todos. Claro, todo lo que se ha podido. O sea, lo que hace esa ley es, yo presento un programa de 25 millones de dólares y calculo cuánto tengo que generar, o vamos a decir 30 millones de dólares. Sí. De esos 30 millones de dólares que es mi programa de inversión, supuestamente la regalía va a reducir 20 millones, pero hasta el final del contrato. Pero yo los invierto ahora, hoy. No espero que, o sea, no es que la regalía me va a financiar, ¿eh? Es un cálculo teórico hasta el final del contrato. Y los invierto ahora. Si saliese esa ley, el tema estaría resuelto, porque mataríamos los dos problemas, el plazo y la reducción de la regalía. Las dos cosas. Okay. Entonces, pero no se discute. Claro, pero ese es el proyecto de ley que es, digamos, un proyecto de ley uno no sabe si es que va a ser aprobado o no va a ser aprobado, pero con la ley actual lo que usted está diciendo es que finalmente no se puede hacer absolutamente nada porque ya se hizo uso, digamos, por primera vez y para la segunda... hay alguien que cree que no se puede aplicar 2 veces. De acuerdo. No, entonces, Pero hay algo que no entiendo ahí. Nosotros, digamos, como peruanos, ¿qué es lo que nos conviene? Creo que queda claro que nos conviene que haya mayor producción de petróleo. Mañana. Que todo el mundo perfore. Claro. El hecho de que la regalía sea alta no significa que nos beneficiemos. No. Porque si la regalía es alta, o sea, si el Estado le dice a los que perforan, yo les voy a cobrar el 50% y no perforan nada, somos dueños del 50% de nada. Porque no existe una... Ok, entonces no tiene sentido, digamos, poner una tasa alta si es que nada iba a pagar. Es lo mismo, digamos, con la informalidad del Perú. Si por más que tengamos, digamos, un impuesto a la renta de 30%, si la mayoría de gente no paga, pues no sirve de nada. Entonces... Yo le voy a mencionar un caso que es patético. Una de estas empresas que tiene un lote en Talara paga 53% de regalía acá en Talara. Y tiene 3 lotes en Colombia, la misma empresa, 3 lotes en Colombia, en donde paga 2 y 3% de regalía. Después nos admiramos del milagro colombiano. Y el milagro colombiano no es otra cosa que haber corregido esos 2 problemas. El plazo, o sea, los contratos en el Perú son de 30 años. Cuando llegamos al año 22, 23 dejamos de invertir porque ya no tenemos horizonte de recuperación. Y el otro problema es la regalía. En Colombia bajaron la regalía al 5%. Pensaron que se les fue la mano y subieron un poquito al 8%. Pero las regalías en Colombia comienzan en 8%. Acá en el Perú comienzan en 15%. Ahora, en Uruguay acaba de hacerse una licitación en el mar con 8% de regalía. Y ahí han estado BP, Exxon, Mobil, Shell, etc. Nosotros estamos lanzando una licitación en el mar con 15% de regalía. O sea, no somos competitivos. Y no hacemos lo necesario, el mínimo esfuerzo por serlo tampoco, ¿no? Eso es por el lado de la exploración. Por el lado de la explotación, creemos que regalías altas significa beneficio para el Estado, cuando en realidad esto es un sub y baja. Cuando nosotros decimos, te voy a reducir la regalía, no lo estamos diciendo, te reduzco la regalía para que disfrutes de la utilidad que esto te va a generar. Te reduzco la regalía con la condición de que la inviertas, pero por cada dólar que te reduzco, tú tienes que invertir mínimo $1.50. Eso es lo que dice la ley. Pero la lógica de la inversión detrás es, tú inviertes, obviamente para explorar, para que tengas más petróleo, para pagar más regalía. O sea, el valor absoluto de la regalía debería subir con la inversión. Y esto ni siquiera es exploración, esto es convertir reservas económicamente inviables en recuperables. Es lo único. O sea, para entenderlo entonces, si tenemos petróleo, o probablemente hay petróleo, el problema es que nadie explora. Claro. Si la gente explorara, si algún privado explorara, entonces probablemente salga petróleo y eso obviamente aumente la cantidad de petróleo que produce nuestro país y por lo tanto no seríamos tan deficitarios, digamos, en petróleo y por lo tanto habría más petróleo, probablemente más barato, espero, para las industrias nacionales, para que puedan, digamos, para que tengan, digamos, una alternativa también con el gas. Pero el problema es que el incentivo no es el correcto, eso es lo que usted está diciendo. Ahora, pero volvemos entonces a las opciones iniciales. Hay 2 posibilidades. La posibilidad de decirle a los que están actualmente, señores, bajamos las regalías, aumentamos el plazo, sigan ustedes. Claro. Y ellos, ¿qué es lo que van a hacer en ese momento? Van a comenzar a explorar. ¿Sí? No, ahí no son lotes de Talara, no hay mucho que explorar. ¿Por qué? Porque ya se exploró. Esos lotes producen más de 100 años. Ok. En realidad, entonces, ¿qué pasaría? Ahí se tiene que explotar. O sea sí se sabe que hay. Claro, hay petróleo. El problema es económico nada más.
O sea, nadie quiere sacar el petróleo porque es demasiado caro sacarlo. Es claro. Un ejemplo sencillísimo. Yo perforo un pozo en Talara. Un pozo en Talara, para más o menos hacer el gráfico con un caso real reciente. Sí. Un pozo que ha costado $2,5 millones en uno de estos lotes de Talara. Este pozo va a producir en su vida útil más o menos 50.000 barriles en Talara. No producen más ahora en promedio. En promedio, 50.000 barriles. Entonces, $2,5 millones entre 50.000 barriles me está saliendo $50 por el costo de inversión, ¿no es cierto? A esos $50 le agrego el costo de producción, que son $25 más o menos en Talara en estos momentos. Ya son $75. Le agrego la regalía del 55%, $55 más, ya volé por $120, $130. Yo voy a sacar petróleo por $130 para venderlo por 100. Por eso no perforo. De acuerdo, pero si bajo la regalía, claro, ya aumento, evidente, convierto esos pozos en rentables. Sí, pero nuevamente vuelvo al punto. Hablábamos de dos caminos, ¿de acuerdo? El primer camino que usted decía creo que es factible, digamos, que se extiendan los contratos 10 años más y que se bajen las regalías. Pero ¿no sería económicamente mucho más interesante para los peruanos tener tal vez una licitación, dado que usted mismo está diciendo que no hay que explorar porque ya se exploró todo lo que tenía que explorarse? Por lo tanto, estos 3 años probablemente de exploración no van a haber, porque ya la exploración ya se hizo, ya se sabe que hay petróleo y el gran problema acá es la regalía. Entonces, en lugar de decir, ok, bajemos la regalía, no sé, pues si la regalía actual la hace, digamos, que mi costo sea 130 mientras el ingreso es 100, que es inviable evidentemente, hagamos entonces una licitación y que gane el mejor, que gane el que quiere generar... La ideal sería ¿cuál? ¿Eso no sería acaso lo ideal? Que se haga una licitación, pero no por regalías. Porque al final vienen acá empresas que dicen yo ofrezco 60% de regalía y al final terminan sin invertir y todos finalmente perdemos. Que se haga la licitación, pero por oferta técnica. O sea, gana el que más pozos ofrece, por ejemplo. Ese es punto uno. Pero si seguimos con el problema... Estamos hablando de explotación, no de exploración. De explotación. Incluso exploración. Esto vale para los dos casos. De acuerdo. Pero ahí tenemos todavía el problema latente de ¿y qué hacemos los próximos 5 o 6 años con la caída de la producción? Porque el inquilino actual no se va a ir. Va a irse cuando se termine su contrato. Perfecto. Yo licito esos lotes y me puedo esperar 3 años, 5 años sin perforar. De acuerdo. Pero hay que decirle al gobierno regional de Piura, al gobierno regional de Tumbes, que en 5 años su canon se va a caer. Una consulta. Vamos a ser un poquito más creativos. ¿Es posible acaso renegociar un contrato? Yo me imagino que será posible renegociar y decirle, si yo soy un privado que tengo, digamos, ganas de entrar ahí también, puedo asociarme con el actual y podríamos ir en conjunto, en consorcio, por ejemplo. Y podría decirle, oye, ¿sabes cuál es tu costo de oportunidad de quedarte 3 años? Lo que pasa es que si yo me quedo 3 años sin explotar, porque igual la realidad es altísima, yo me gustaría, te vendo esos 3 años de posibilidad de explotación si es que me das X porcentaje. Y no necesariamente los contratos actuales tendrían que respetarse tal cual, con lo cual los 3 años podrían convertirse en nada. Sí, pero eso sí es que el inquilino actual lo quiere hacer. Claro. ¿No? Ese es el problema. Ok, pero habría que incentivar al inquilino actual para que esté interesado en hacerlo. Hay otra fórmula, ¿no? que también puede ser al final una fórmula ganadora, ¿no? Una es que se haga una licitación y que, conocido el resultado de la licitación, el operador actual tenga la opción de igualar la oferta ganadora con la condición de que adelante el programa de perforación. Excelente. Y mejor todavía, porque al final todo el mundo termina ganando. Claro. Pero vuelvo a repetir, las regalías actuales no se pueden mantener, son antieconómicas. Entonces, nosotros hacemos como en Colombia, una sola tabla de regalía. En Colombia hay una tabla de regalía que comienza en 8% y termina en 20 o 25%. Se aplica en todo Colombia. Entonces, si nosotros hacemos eso, la tabla de regalía, y hacemos que gane el que ponga más pozos, más inversión, entonces ya perfecto. Viene una empresa y dice, yo pongo 200 pozos en ese lote que ya es de desarrollo. El operador actual, si pone 201, se queda, pero con la condición de que, a diferencia del otro, que tiene que esperar que el de ahora se vaya, él tiene ese derecho de igualar la oferta, pero comenzando a perforar al día siguiente. Y es un nuevo contrato de 30 años. Eso sí, cuando yo estuve asesorando a Petroperú, cuando estaba Humberto Campodónico de presidente, y nosotros hicimos un diseño, un plan para que los contratos actuales
renuncien, o sea, terminen anticipadamente. O sea, Petroperú, con los actuales operadores, se asociaría para un nuevo contrato, y para lo cual el actual operador renunciaría a los 3 años, ¿no? Y juntos iríamos a Perú Petro y le diríamos, yo quiero firmar contigo un nuevo contrato, ahora como socio Petroperú y el actual operador. Pero Perú Petro no aceptó. ¿Por qué? A Perú Petro nos dijeron, en esa época, nos dijeron que los lotes se van a licitar. Pero vuelvo al punto entonces. Pero eso, por ejemplo, era la idea que tú estabas diciendo hace un rato. No necesariamente, porque lo que yo decía era, digamos, la ventaja de la licitación es que la licitación abre la cancha a competencia. Claro. ¿De acuerdo? Y al abrir la cancha a competencia, puedes generar un indicador mucho más interesante. Si el indicador es pozos explotados, si es un indicador que es un mix de pozos explotados, de inversión total, de número de pozos de inversión total más regalía, y haces un mix y ponderas cada uno y defines un indicador nuevo, entonces al final a todos los peruanos nos conviene. Ahora, si existe esa licitación y al final se le da, por ejemplo, la posibilidad al actual explotador de los pozos de que igualar, genial, porque al final, digamos, ganó la mejor oferta, pero él tiene la ventaja de que ya está. Por lo tanto, la curva de aprendizaje, el tiempo es mucho mayor y nos conviene a todos. Y al final llegamos a lo mismo. Pero en el otro caso, en el caso de que Petroperú, digamos, vaya directamente con ellos, no había ningún tipo de licitación ahí. Es decir, no había competencia, no había factor... eso no era... eso estaba dentro de lo que era, digamos, el esquema político de que Petroperú entre al Astring. Entonces, yo sostenía que Petroperú puede entrar al Astring. En el caso de estos 5 lotes, yo lo que sigo sosteniendo, Petroperú puede entrar al Astring, pero separando los lotes buenos de los lotes malos, la cal de la arena, ¿no? Hay lotes que no son buenos. Entonces, ahí, Petroperú, ¿para qué va a entrar Petroperú un lote que paga 50% de regalía? No tiene sentido. Hay 2 o 3 lotes que pueden mirarse, los otros no. Creo que estamos llegando, digamos, a algún punto interesante en el medio, que sería la licitación y la competencia, y generar factores de competencia es interesante, inclusive teniendo la posibilidad de que los actuales, digamos, entren a la oferta ganadora. Eso es por un lado, creo que esa opción es más interesante. Es importante porque no se crea el bache de la no perforación. De los 3 años sin petróleo. O sea, mientras haces el cambio de uno con el otro, ¿qué pasa? No hay petróleo y nos quedamos, digamos, ¿cuánto tiempo sin X cantidad de barriles diarios? Me parece excelente. Pero por otro lado tiene que ver el tema de las regalías, porque en cualquiera de los dos temas, el cambio de las regalías, entiendo que por un tema lógico es imprescindible. ¿Cómo ve este tema? ¿Se va a dar, no se va a dar? ¿Van a hacer el cambio? ¿Van a bajar? ¿Van a yo lo que creo es que en el Perú tenemos que hacer, y eso tenemos que enfrentarlo con bastante creatividad o siguiendo los buenos ejemplos. Lo que tenemos que hacer es, como han hecho en Colombia, una ley de regalías, y que haya una sola tabla de regalías, que comience en 5%, termine en 25, 30 o 40%, de manera tal que si yo firmo un contrato por un lote exploratorio, que no sé lo que hay abajo, y encuentro abajo 50 millones de barriles, voy a pagar 5%. Pero si encuentro 1.000 millones de barriles, voy a pagar 25, 30, 40%. ¿No? Entonces, esa es la mejor fórmula, que sea regalía intocable, una sola tabla inmovible, que no haya oferta por regalía. Porque si no, le damos también pie a los especuladores que vienen a ofrecer y después están buscando socios porque ofrecieron por tomar el lote nada más, ¿no? Hemos tenido varios casos de lotes donde han ofrecido regalías exorbitantes y nunca llegaron a mover ni una piedra. Entonces, no, pues el mejor ejemplo es el colombiano. Las ofertas las ganan los que ofrecen más pozos, más inversión, con un fideicomiso. Pero esa más inversión no es porque se le ocurra, digamos, al Estado que haya más inversión, sino porque esa inversión va a representar más producción de petróleo. Claro, es lo que buscamos. Que es lo que buscamos. Claro. Y al final generas más producción para que todo el mundo tenga petróleo, y la idea es que es relativamente barato, o sea, si nosotros mismos lo producimos, y segundo, igual, ingresos para el fisco, en la medida que haya más volumen de producción. Pero probablemente la gente que nos está mirando dirá, ¿y por qué los privados necesariamente? Hay mucha gente que piensa así, probablemente diga, ¿por qué los privados son los que tienen que licitar y por qué como peruanos, por qué tenemos que bajarle las regalías y no, hay que subirle las regalías, o por último que Petroperú entre directamente a la explotación? ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, en el caso de hay que diferenciar los lotes que están en este momento en cuestión, son lotes, lo que se denominaban lotes marginales, eran los lotes pequeños que Petroperú los tenía subexplotados.
El lote 2, cuando se privatizó, producía 172 barriles y llegó a producir 1000 barriles en manos privadas. El lote 3 producía 140 barriles y llegó a producir 5000 barriles en manos privadas. O sea, primer argumento, porque Petroperú ha demostrado ser ineficiente en la No, lo que explotación. pasa es que eran, en esa época, hay que también tener en cuenta cuál era el contexto político de esa época, ¿no? Ahora, Petroperú tenía área de exploración-producción, 200 ingenieros, tenía capacidad operativa, ahora no la tiene. También es otro problema. Acá tiene mucho que ver también personas, ¿ah? O sea, una cosa es el Petroperú del 70, que era el área de exploración-producción, la composición de gente que venía de la International, de Lobitos, de EPF. Y ahora no, porque hay cuántos años que no estamos haciendo la tarea, hemos de 17 años que no ha habido, claro. No hay ese personal. De acuerdo. Entonces, el asunto está en que la capacidad de inversión y de riesgo que tiene ahorita Petroperú no es la misma que tenía en esa época. Claro, pero ahora, eso es para la exploración, más para la explotación es diferente, ¿no? Porque el no riesgo hay, es menor. No hay riesgo cero acá. Yo acabo de ver una empresa petrolera de Talara que ha perforado un pozo en uno de sus yacimientos estrellas y esa producción no le va a pagar la inversión de acá que termine su contrato, no le va a pagar. Va a tratar de recuperar lo que pueda recuperar, pero no le va a llegar a pagar. Porque no solamente el problema es si encuentro o no encuentro petróleo, sino cuánto es la productividad del pozo. Un pozo que me produce 4 barriles por día es un pozo que encontró petróleo, pero me produce poquísimo, pues, ¿no? Entonces, el asunto de Petro es ese, ¿no? Es el tema primero técnico, capacidad económica, y es otro problema de orden legal. Petroperú está sosteniendo, no Petroperú, digamos muchas personas que defienden a Petroperú. Yo quiero que Petroperú entre, pero que entre por la puerta grande y no forzando leyes, ¿no? La ley 28840, que es la que argumenta... En breve segundo, por favor. Sí, dice, todos los que fueron activos de Petroperú revertirán a Petroperú si no se han privatizado. Entonces, ellos consideran de que los lotes petroleros eran activos de Petroperú. Y los lotes petroleros no son activos, nunca fueron. Si yo les pido a Petroperú que me traiga un estado financiero donde esté como activo, el lote no va a estar nunca. Los lotes son solamente demarcaciones geográficas que fijan el ámbito de operación del contratista, pero dentro de esa demarcación geográfica hay activos de terceros, hay propiedad de terceros, ¿no? Entonces no puede decirse eso. El problema legal de Petroperú es otro. Es complicado. Pero la única forma que puede entrar Petroperú es como socio. O que alguien le ceda el contrato como Talisman se lo cedió. Libremente, nadie lo obligó a Talisman le cedió el contrato a Petroperú. De acuerdo. Ese es otro. El gran problema es a la hora de que se pague el costo de la refinería de Talara, de dónde va a salir el dinero, y por eso es que eventualmente Petroperú está buscando algo, me imagino, dinero por otro lado. No se puede pretender decir de que con los lotes de Talara, con los lotes marginales de Talara, se paga la refinería. Pues. Sí, que es todo un tema también. Sí. Muchas gracias, señor Carlos González. Interesante la discusión sobre el tema petrolero en el país. Y venimos con más en la siguiente parte del programa ahora para hablar sobre la región La Libertad. Vamos a hablar sobre las industrias y el potencial de negocio que hay para los inversionistas internos y externos. Volvemos.